¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí otra vez, ahora sí, en el episodio número 1. 001. 001. Ya por fin estamos en el primer capítulo de este podcast Carta Abierta y estamos muy felices de que nos estés sintonizando, que le hayas dado clic. Por favor, compártelo con tus amigos para esa despedida, pero vamos empezando, así que Edu, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, pero no quiero empezar sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, quien nos está patrocinando en este capítulo de Carta Abierta 001. Sí, nada más y nada menos que Púrpura Real, unos cafés, neta que yo digo, wow, riquísimos, no está rico, no, está riquísimo, así que tienen un menú amplio y les voy a adelantar ya de una vez, antes de que acabemos, me estoy despidiendo ya casi, ¿verdad? Pero antes de que acabemos... Este video va a durar 1 minuto. Sí, de hecho es un podcast express. Las primeras 3 personas que vayan a Púrpura Real y digan vengo por parte de Carta Abierta, les van a dar el 50% de descuento en bebidas. Edu, ¿quién es nuestro siguiente patrocinador? Bueno, pues nuestro siguiente patrocinador es La Puerta de la Fe, una librería cristiana de aquí de Tijuana, que tiene una amplia variedad de libros. Ellos tienen el libro que tú estás buscando. Ellos también son uno de nuestros patrocinadores y también nos patrocina el grupo de uno universitario Santa Fe de la Iglesia La Roca. El Miscri del YouTube. El grupo de nuestro amigo Gustavo Figueroa. Así que si tú vives por la zona de Santa Fe, tienes entre 19 y 24 años, ese es el grupo para ti. Así es, a las 8, de 8 a 9 y media, 10, te esperamos ahí vamos a estar nosotros, neta que son tiempos bien chidos, no te los puedes perder, y las series están únicas, la neta que a mí me encantan muchísimo las series que ahí trabajan en uno Universitarios Santa Fe. Edu, ahora sí, ¿cómo estás? Ahora sí, estoy muy bien, gracias a Dios, agradecido. No quiero pasar la oportunidad de agradecer a todos los... Déjame acomodar el micrófono. A petición de producción. No quiero pasar la oportunidad de agradecer a todos los chicos que se han estado suscribiendo, a todos los chicos que vieron el capítulo pasado. Si no lo has visto, por favor, velo. Es el capítulo 000, es el prólogo de Carta Abierta en el cual hablamos del significado que tiene el concepto de Carta Abierta, entre algunas otras cosillas, otros temas que salieron por ahí. Así que muchas gracias, sé que, o sabemos que es Dios por medio de todos ustedes apoyando este proyecto y haciendo que llegue a cada vez más personas. Así que, ¿tú cómo estás, Iván? ¿Cómo va tu semana? Cuéntame. Estoy muy bien, cansado, no te voy a mentir, pero emocionado y expectante por todo lo que ha pasado y lo que va a pasar en Carta Abierta. Y como decía Eduardo, ¿no? Agradecerte a ti por compartir, por suscribirte, por dar like, por comentar, por todo lo que has hecho en este inicio de Carta Abierta, que ciertamente llevamos 1 año y cacho de inicio, pero con el podcast recién empezamos, así que muchísimas gracias. Estoy muy feliz, muy expectante, muy emocionado y alegre de estar aquí con tremendo hombre Eduardo para empezar con el episodio número 001. Y el tema, nada más y nada menos, es salto de fe. Y me gustaría, primero que nada, dar un pequeño comentario de que esto ya lo hemos platicado, ahora sí, no en un café, pero sí en un en vivo. Eduardo hace en vivo todos los viernes a las 7 de la tarde. Bueno, las horas varían según los invitados y las horas de horarios, pero todos los viernes, ahí estamos. Entonces él acostumbra a hacer en vivos platicando sobre varios temas. Síguelo, hay temas que neta te van a edificar muchísimo, te van a encantar, te van a atraer, te van a exhortar y como dice Eduardo, te van a retar. Gracias por la promo. La promo. Y sí, esto ya lo hemos platicado básicamente. Y Eduardo, ¿qué es o qué significa un salto de fe? ¿Cómo lo podrías introducir? Es un tema buenísimo, a mí es un tema que cuando lo hablamos me gustó mucho, que es un tema del cual vamos a hablar el día de hoy, así que no te vayas, va a estar buenísimo, sabemos que va a ser de bendición para tu vida. Y bueno, tú y yo, y así como también los chicos de aquí de producción y los cristianos o no cristianos alrededor del mundo, no sé, tú puedes llevar en tu vida conociendo ya bastantes años a Dios, puede que tú apenas lo estés conociendo, como yo, por ejemplo, yo conocí de Dios hace ya más o menos como unos 6 años más o menos, pero decidí entregarle mi vida a Jesús.
decidí empezar a servir, abrir las puertas completamente de mi vida a Dios hace más de 2 años, 2 años y medio más o menos. Y no sé, a lo mejor tú llevas ese tiempo también, a lo mejor tú llevas menos, tú llevas más, no lo sé. Pero sin duda alguna, algo que tú has decidido o vas a decidir hacer es vivir por fe, ¿sí? Vivir por fe. Pero primeramente me gustaría que definamos qué es la fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11.1, voy a leerlo, si me disculpan. Dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. Y básicamente fe es creer en lo que no podemos ver, ¿sí? Creer en lo que no podemos ver. Y es muy sencillo, ¿no? Vamos, creer en lo que uno puede ver es creer en lo que puedes ver, creer en lo que puedes escuchar, creer en lo que puedes sentir. Todo aquello que tú puedes percibir a través de tus 5 sentidos, es muy fácil creer en ello. No se necesita de mayor esfuerzo por poner un ejemplo, creer que aquí hay un micrófono porque lo puedo ver, porque lo puedo sentir, no lo puedo escuchar, pero con esos 2 sentidos, verlo y sentirlo, puedo saber que aquí hay un micrófono. Exacto. Sin embargo, es un poquito más complejo ver a Dios, o sea, es un poco más, porque a Dios no lo puedes ver con tus ojos, ni a Dios lo puedes sentir con tus manos. Me atrevería a decir que tampoco lo puedes escuchar como normalmente tú y yo escuchamos, de una manera normal, de una manera común, pero Dios es un poquito más, no lo sé, Él habla de formas misteriosas, ¿no? Principalmente una de las maneras por las que Dios nos habla es la palabra de Dios, es la Biblia. Así que si tú y yo, eso es algo que me gustaría mencionar, a lo mejor puede ser otro tema hablar precisamente o exclusivamente de la Biblia, pero sin duda alguna, si tú quieres escuchar la voz de Dios, si tú quieres comenzar a saber quién es Dios y empezar a comunicarte con Él y aprender de Él, sin duda alguna tienes que hacerlo sí o sí, consumir la Biblia, leer la Biblia. Sí, una de las cosas yo creo que podríamos obtener de todo esto es expresar lo que tú sientes, expresar quién crees que tú eres, dar a conocer todo lo que tú estás sintiendo, después escuchar a Dios, quedarte esa palabra, procesarla, digerirla y después accionar esa palabra. Así que es una de las partes, ¿no? De el vivir por fe, de que tal vez no necesariamente va a ser algo tangible, algo que se pueda medir siempre, pero el vivir por fe es estar creyendo de que Dios tiene algo para nosotros, de que Dios ya tiene una promesa para ti, a ti que nos estás viendo, de que tiene ya un futuro para ti. Y de hecho venía en el episodio anterior de que vivimos realmente con spoilers, porque todo está en la Biblia. Así que sí, básicamente nos spoilearon la vida, pero todavía es un misterio, ¿no? Continuidad. Es el estar leyendo, es el estar recibiendo, es el estar practicando, porque a eso estamos mandados. Así que yo creo que sí, el vivir por fe no es fácil. Si fuera fácil, todo mundo lo haría, y eso es algo que me gusta repetir, claro, porque es de valientes, ¿no? El estar y vivir por fe. Así que sí, no necesariamente es algo tangible, pero cuando lo es, no te bases en ello, sino creer por fe, aunque no lo tengas de frente. Es más, aunque no necesariamente... Dilo. No, sí, claro. No sé si quieres terminar la idea o... Sí. Dale. No necesariamente lo vas a tener de frente, pero creer es que va a estar o que estará, y vivir, ¿no? Para un futuro, que yo creo que es lo importante. Sí, totalmente. Y yo creo que el primer paso de fe, la fe más básica reside en reconocer, saber que Dios existe. O sea, eso es como Sí. Es lo primero. Yo creo que el primer paso de fe que uno hace es reconocer la existencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos, cuando Pablo escribe esa carta, ¿no? Que habla, así en resumidas cuentas, habla acerca de cómo, habla de un mundo pervertido, sí, habla de un mundo en el cual es un mundo que le da rienda suelta al pecado, y menciona otras cosas que se asemeja mucho al mundo en el que vivimos hoy en día. Y dice algo así como que ellos
saben que Dios está ahí, pero sin embargo como que voltean su cabeza a otros lados, ¿no? Ignoran su existencia de Dios, viven como si Dios no existiera. Y dice, ellos no tienen excusa para no conocer a Dios y menciona, da varios ejemplos, ¿no? Y menciona, por ejemplo, la creación, ¿no? Tú y yo, viendo solamente toda la creación, todo lo que hay alrededor, que también la palabra de Dios lo dice, todo eso fue creado por lo no visible, fue creado por el Señor. Tú y yo, simple y sencillamente, con ver todo eso, eso ya es prueba suficiente de que tenemos un Dios vivo y un Dios real. Entonces dice Pablo que entonces ellos no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Vamos, las pruebas hay más que suficientes, ¿sí? Y yo creo que hoy en día, no quiero decir que en ese entonces no las hubiera, pero yo creo que hoy, con tanto acceso que tenemos a la información, con tanto acceso que tenemos a tanta, pues sí, exacto, a eso, a tanta información, yo creo que hoy más que nunca en el año 2021, las pruebas de que Dios es real son incontables. Si antes ya eran incontables, yo creo que hoy mucho más. Vamos, tú puedes investigar lo que quieras, y vámonos a cosas más simples, simple y sencillamente con abrir tus ojos, voltear a tu alrededor, ya tienes las pruebas suficientes de que Dios es real y que Dios existe. Vamos a hacer un ejercicio, agarra tu mano derecha y siente tu corazón, o sea, yo quiero que en este momento tú también adquieras conciencia de tu existencia, de que sientes, ¿sí? Dice también que Dios le dio un soplo de vida a las cosas. Tú y yo no somos como maquinitas que nada más nos movemos y no, es algo más allá que eso, sino que Dios nos dio un espíritu de vida, a mí, a ti, a todo lo que es vivo, ¿sí? Todo lo que es, todo lo que se mueve, todo lo que tiene vida, ¿sí? Y tú y yo somos, a eso se le llama el espíritu, ¿sí? Tú y yo tenemos ese espíritu de vida que Dios sopló dentro de nosotros. Así que ese es el primer paso de fe. Tú reconocer la existencia de Dios, ¿sí? Decir, Dios es real, Dios existe. Y no nada más eso, Dios me ama y yo soy su hijo. Así es, y yo, si tú ya crees en Dios, yo quiero reconocerte porque como te decía de que no es fácil, vivimos en un mundo donde, claro, hay un montón de religiones donde se expande constantemente, pero has decidido creer en el verdadero y único Dios, en el incomparable, así que eso es algo muy bueno. Y obviamente de lo que mencionaba de las redes sociales, bueno, no de redes sociales, sino en sí como tal de todo el internet, se podría decir. Si lo vemos el internet como si fuera una calle, está bien, pero también hay que ver los lados que tienen pequeños callejones, que tienen inclusive hasta pequeñas tienditas, por así decirlo. Hay pequeños accesos en los cuales también te desvía de lo que no es Dios, de lo que te desvía de lo que no es realmente bueno para tu vida, y son pequeñas cosas. Yo últimamente, en este último mes, he visto infinidad de cosas que digo, caramba, qué fácil es caer si no estás bien agarrado de la mano de Dios. Pero bueno, no es el tema, pero sí hay que tener mucho ojo. Pero bueno, entonces vemos qué es y qué significa fe. Ahora, accionar la fe. Claro, no quiero pasar la oportunidad de... creo que esto va a ser como un taller de qué es la fe o... Yo quiero que también mencionemos ok, tú ya reconoces que Dios existe, ahora debes reconocer a su Hijo, ¿sí? Debes de reconocer que Jesucristo murió por el perdón de tus pecados, de los míos, de los de Iván y de los del mundo entero, que Él vino a salvar al mundo, ¿no? Dice la palabra de Dios en Juan 3:16 que Dios entregó a su único Hijo, Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la palabra de Dios también en Romanos 10, de 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú y yo debemos de no nada más, número uno, reconocer que Dios existe, eso es como lo principal, eso es como el primer paso. Luego el segundo es reconocer reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Es eso, no sé si quieras comentar algo un poquito de eso. Quiero hacer un pequeño énfasis, y no quiero perder el tema, pero ando sudando otra vez desde el primer episodio.
Sí, reconocer a Jesús es reconocer todo lo que conlleva y todo es aceptar básicamente agarrarse de la Biblia porque de ahí viene absolutamente todo. Y quiero hacer un pequeño énfasis de que la Biblia no se trata de ti, se trata de Dios y yo creo que sí es para ti. Entonces, hacer ese pequeño énfasis y bueno, accionar la fe. Sí, ahora yendo más como a este concepto de salto de fe, podríamos definir salto de fe como comenzar a creerle a Dios, no solamente ya en su existencia, sino por algo específico, por aquello que Dios puede hacer en tu vida, ¿sí? Y yo quiero que tú te hagas esta pregunta, yo se la hago también a Iván para que ahorita reflexionemos en esta pregunta durante los siguientes minutos, es ¿qué ideas y proyectos has tenido en la congeladora? ¿Qué quiere decir en la congeladora? Que nada más tal vez las anotaste, pero las olvidaste, las abandonaste, ¿sí? ¿Qué ideas, qué proyectos, qué planes tú has tenido en la congeladora durante días, meses o incluso años? Sí, esto ya lo hemos hablado, lo he hablado mucho con Eduardo. Quiero hacer un pequeño y muy, muy breve resumen, porque realmente es una historia algo muy larguita, pero carta abierta y quiero hacer un pequeño, realmente un resumen muy, muy pequeño, pero carta abierta nació hace más, Dios depositó esa idea en mí hace 2 años, por ahí de 2 años, entonces yo realmente no quería trabajar porque sabía que iba a conllevar un poquito más de responsabilidad, de que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro, pero una de las cosas que yo me fijaba mucho era de que lo va a aceptar la gente, va a hacer esto o lo otro, va a hacer esto, pero hasta que tuve el enfoque correcto realmente este proyecto fue cuando ya empezó a avanzar. Y mi mano derecha en esto lo que me ayudó fue muchísimo Javi, que fue la primera llamada que hice. Dije, Javi, tengo un proyecto, tengo una idea, ¿qué opinas? Javi me dijo Sas y ya empezó, ¿no? Con el logo, de hecho este logo es gracias a Javi. Tiene una historia muy chistosa este logo, pero bueno, no es el tema. Cuéntala. No, de hecho no quieren saber. ¿No? Tal vez más adelante. Bueno, después. Entonces, claro que lleva un proceso, claro que llevaba muchísimas cosas por delante, pero requería más fe que nada. Porque, bueno, como les decía, requería tiempo, requería esfuerzo, ahora mismo requería muchos recursos económicos, pero el creer, el saber que va a salir es cuando realmente se da. No por mis fuerzas, no porque yo haya hecho, que de hecho lo mencionábamos con Eduardo la vez pasada, ¿no? De que hay algo que tú tienes que hacer, claro, pero la gracia y la fe que tú tienes es la que mueve todo este proyecto. Así que, sí, básicamente carta abierta. Dios ya la depositó hace más de 2 años, pero todo esto es realmente gracias a Dios, gracias a todas las personas que han estado involucradas. Y créeme que si tú tienes un proyecto, que si tú tienes una idea y estás en comunión constante con Dios, ese proyecto se va a dar y puede que no veas resultados. Y no te estoy diciendo que te enfoques mucho en las estadísticas, en cuántas personas te vieron, con que una persona vea, independientemente del proyecto que tengas, si es visual, si es, no sé, cómo es auditivo, no sé, música, no sé qué proyecto tengas ahí en mente, pero con que una persona salga ministrada, lo escuche, lo reciba, ahí estás ya cumpliendo el propósito que Dios tenía para tu vida en ese proyecto. Y sí, claro, ahorita gracias a Dios Carta Abierta está a flote, gracias a Dios que neta en un video, y no sé, ¿no? Cuando veamos ya tal vez sean más personas, pero en un video tengamos más personas que van a ser bendecidas. Estamos trabajando en constancia, en comunión y en perseverancia con Dios. Entonces es uno de los aspectos más importantes de los cuales tenemos que enfocarnos en cuanto vayamos a hacer un proyecto. Sí, completamente. Y quiero que nos enfoquemos un poco en ese aspecto de los proyectos. Yo sé que tú que nos estás viendo, seguramente el día de hoy que tú estás viendo este video en esta plataforma, hay proyectos y hay planes y hay ideas que tú tienes en la congeladora. Las razones por las cuales ellos están en la congeladora pueden ser varias. Yo creo que la principal de ellas es miedo. Sí. Miedo. Y es miedo a diferentes cosas. Miedo a qué tal si no soy lo suficientemente bueno para ejecutar esa idea. Exacto. Miedo a
¿Qué tal si no obtengo los recursos necesarios para llevar a cabo esa idea? Miedo al qué dirán las demás personas acerca de ese proyecto. ¿Les va a gustar? ¿No les va a gustar? ¿Me van a echar porras? ¿Me van a criticar? Y digamos, hay críticas positivas y negativas, pero me van a criticar. Sí, hay muchos peros. Yo creo que... y es cuando nuestra mente nos juega chueco, ¿no? O sea, es siempre ese miedo a tantas cosas que pueden salir mal, que pueden no resultar. Yo creo que eso es algo que frena muchos de los proyectos que Dios pone en nuestro corazón. Y va con la voz incorrecta, ¿no? Que estamos escuchando constantemente. O estás escuchando a Dios o estás escuchando a tu cabeza que no está en sintonía. Claro. Entonces es fácil ver ese lado, pero obviamente tenemos que estar atentos a qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, en este énfasis que le estamos dando a los proyectos, yo quisiera diferenciar algo entre una idea y en una idea tuya y en una idea de Dios. Wow. Puede que tú tengas, bueno, no quiero dar ejemplos, pero puede que tengas una idea y que, es que quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, pero si el enfoque no está guiado a lo que Dios quisiera que tú hicieras, no es lo correcto. Porque hay muchísimos, y créeme que hay muchísimos proyectos de los cuales no son así, pero si tú estás dando la gloria y la honra a Dios a través de ese proyecto, es el enfoque correcto, porque obviamente este es un proyecto con enfoque meramente cristiano, claro. Pero hay enfoques que tal vez van a ser comerciales y está bien, pero ¿con qué enfoque realmente lo estás haciendo? O sea, si nada más quieres comercializar, si nada más quieres generar más ingreso, lo cual no está mal, pero... ahí es donde vemos, ¿no? De que si realmente estás empezando a hacer a Dios, al dinero como tu Dios, o estás realmente enfocando el proyecto a lo correcto, ¿no? Claro. Entonces, ahí yo creo que se enfoca muchísimo en valores, que se enfoca muchísimo en ética, y obviamente en los frutos que estaríamos trabajando. Sí, lo que voy a decir, y va de acuerdo a lo que tú mencionaste, ¿no? Por un lado están mis planes y por otro lado están los planes de Dios. Y yo te quiero decir algo que tal vez es algo que sí de alguna manera es un golpe duro, es algo duro de aceptar, pero sin embargo es bueno, que bueno, ¿no? La realidad y la verdad de que Dios va a arruinar tus planes, ¿sí? Así Dios va a arruinar tus propios planes. ¿Qué significa arruinar? Que simplemente va a decir, esto no va a ser. Pero Dios no nada más se queda en que, pues ya mis planes, digamos, arruina mis planes, sino que Dios reemplaza mis planes por algo con mejores planes, que son sus planes. Y eso es cuando tú y yo encontramos propósito, es cuando tú y yo encontramos ahora sí buenos proyectos, ahora sí, y tú te das cuenta porque empieza a fluir, o sea, y todo se empieza a acomodar. Dios empieza a proveer, eso es algo que también tú tienes que entender. Si tú estás por emprender o si Dios ha puesto un proyecto en tu corazón, ten por seguro que Él va a proveer de todos los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Aunque tú no puedas ver con tus ojos, aunque tú no puedas ver con oído, tocar, no sé. Aunque tú no puedas ver ese recurso, tú debes de creerle a Dios por ese recurso. Tú debes de orar por ese recurso. Es cuando entra la fe. Fe es creer en lo que no podemos ver. Así es. Tú debes de creer por esa provisión que Dios te ha prometido. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es aquel que hace la promesa. Y Dios es fiel, eso es una de sus características principales. Eso es algo que es una de las características de Dios, ¿sí? Es que Él es Dios fiel. Así que si Dios te ha dado una visión, eso es lo que dice mucho mi pastor. Si Dios te ha dado una visión, Él te va a dar la provisión para llevar a cabo esa visión. Saludos, José Mallorquín. Hablando de que andamos en fuego, yo creo que para la otra vamos a quitar un poco menos de luces, ¿no? Porque me estoy asando. No, está bien. Digo, yo estoy bien. Pero bueno, otra de las cosas que quería llevar de la mano en lo que decía Eduardo, y es algo que tal vez tú quieres escuchar, pero te voy a balancear el tapete. Tú tienes unos dones buenísimos, unos talentos únicos, pero ¿en qué los estás enfocando? O sea, puedes ser, y me voy a ir con los trabajos, ¿no? Puedes ser el mejor arquitecto del mundo, que ojalá y sí. Puedes ser el mejor doctor, no sé, de Tijuana. Puedes ser el mejor chef de Francia, no sé. Puedes ser lo mejor en algo. Pero ¿en qué estás enfocando todo eso? Y es con lo que mencionaba. O sea,
los dones y talentos que Dios te ha dado son para algo, y no es para que te los goces en ti mismo, sino para que los uses de una manera correcta y sabia. Claro. Entonces, es algo muy importante que tienes que ver de ti, y no sé si sería con lo que estaríamos retando esta vez, el reto challenge del podcast, pero sí que tú veas en qué estás basando tus talentos y tus dones y talentos, porque es muy importante saber en qué los estamos accionando, con quién nos estamos desenvolviendo, porque de ahí se va a ver muchísimas cosas a futuro y presente tuyo. Sí, es cierto, y de eso que mencionabas, me gustaría hablar de una palabra que está en 1 de Pedro 4, de 10 al 11, que habla de los dones y el servicio que debemos de dar a través de esos dones. Dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 4, 10 al 11. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así, Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder de los siglos, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es eso, al final nos lo dice muy claro la palabra de Dios. Pon al servicio de los demás el don que hayas recibido. A mí me parece que al final todo, o casi la gran mayoría, me atrevo a decir que casi todos los proyectos siempre van dirigidos a proveer de un servicio a alguien más, a servir a otros. Uh-huh. Yo creo que eso es algo que caracteriza mucho a los proyectos que vienen de arriba. Así es. Siempre son para el servicio de los demás, siempre es para dar algo a cambio, ¿sí? No es simplemente para recibir, uh-huh, sino que son para dar esos proyectos. Eso es algo importante. Ahorita que mencionabas algo de la fe, yo creo que quiero llegar como a ese punto, queremos llegar a ese punto con este tema, ¿no? Salto de fe es dar un salto, vaya, es como un brinco, ¿no? Que en lo cual a lo mejor tú no ves lo que está ahí, lo que está en ese salto, probablemente tienes miedo, no lo puedes ver, pero tú debes de confiar que están las manos de Dios para protegerte y para proveerte. Hay algo que yo quiero aclarar y que es algo que incluso algunos cristianos puedan decir en sus discursos, que tú y yo tenemos fe ciega. Eso es algo que he llegado a escuchar por algunos, ahí por algunos lados. Dilos. Pero la verdad es que tú y yo no tenemos una fe ciega, porque la fe ciega implicaría que tú no sabes en qué o en quién estás creyendo. Así es. Y tú y yo sabemos en quién creemos. Tenemos la convicción 100%, más allá del 100%, en quién creemos. Y creemos en Dios, creemos en Jesucristo. Todo, básicamente. Sí. Y eso hace, y es algo que caracteriza a Dios como nuestra roca firme, dice la palabra de Dios. La casa que está en la roca firme, podrán venir tormentas, podrán venir vientos, podrán venir tornados, tsunamis, lo que tú le quieras poner, pero la casa va a permanecer firme porque su base es la roca firme, que es el Señor Jesús. Entonces, tú y yo no tenemos una fe ciega. Y es algo que si tú no lo estás viendo, no lo vuelvas a decir, por favor, acá. Tú no tienes una fe ciega. Tú sabes en quién confías. Tú sabes en quién depositas tu confianza. Tú sabes quién es tu proveedor. Tú sabes quién es tu cuidador. Tú sabes quién es tu padre. Y el nombre de ese padre tuyo, de ese proveedor, protector, es Dios. Así es, y hablabas del salto, ¿no? De lo que es literalmente saltar de un lugar a otro, y fue lo que yo te mencionaba en el en vivo, que ya hace cuánto tiene que lo hicimos. Marzo, ahí tengo... En marzo, de que literalmente cuando tienes el proyecto y lo inicias, ya saltaste. Claro. Y te enfocas muchísimo en, ¿y qué sigue? ¿Y cuándo salto? Ya saltaste. Si ya lo iniciaste, si ya empezaste a accionar esa idea, si ya empezaste a accionar lo que Dios depositó en tu corazón, ya empezaste y ya saltaste. Entonces, muchas veces, como mencionábamos como mencionaba Edu en el inicio, es el miedo, una de las mayores trabas que podamos tener para el iniciar un proyecto, ¿no? Y por ejemplo, no vas a tener... tu fe es más que tu miedo. Amén. Y tu fe te ayudó a saltar de ese lugar. Y el miedo ya no existe. ¿Por qué? Porque saltaste por fe y Dios te va a cuidar. Dios no te va a dejar caer a un piso, a un suelo. Dios te va a sostener y vas a caer sobre algo que va a ayudar a los demás. En este caso un proyecto, ¿no? Y no estoy hablando de una manera metafórica. De que saltaste porque tuviste fe.
No saltaste porque tuviste miedo de que, ay, saltas. No, saltaste porque tuviste fe, ya accionaste ese proyecto. Y ahora, un pequeño paréntesis que quiero hacer. Un proyecto tuyo, tú siendo como cristiano, cristiano, y ves que un proyecto es muy similar al tuyo, de un amigo tuyo, no sé, de un compañero, de un amigo de iglesia, no va a chocar y no va a hacer competencia con otro. Y eso es algo que yo he tenido muy en claro desde que iniciamos Carta Abierta. He visto muchísimos proyectos buenísimos, neta, que joyitas. Claro. Y puedo mencionar a Biblia Más Café, puedo mencionar a una chica que es de Monterrey, y te puedo decir otros. La verdad, ahorita se me fueron los nombres. Sí. Pero te los puedo decir, y son buenísimos, y son devocionales, y son escritos, e inclusive hay podcasts buenísimos. Y ninguno va a chocar y ninguno va a hacer competencia, porque todos tenemos la finalidad de compartir de Dios, de compartir de Jesús, de ver qué es lo que acciona el Espíritu Santo en nosotros y compartir para que tú seas edificado constantemente. Entonces, yo creo que eso está clarísimo, de que un proyecto nunca va a ser competencia, Claro. sino va a ser complemento para que Dios sea glorificado y sea honrado en todo momento. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en claro. E inclusive si es un proyecto donde se requiera de recursos económicos, tal vez, ¿no? Y lo podemos ver como si fuera el FODA, pero nunca va a ser competencia para la mala. Siempre va a ser complemento para que, como les mencionaba, va a ser a la honra y a la gloria de Dios constantemente. Y eso es, y se los quiero decir, Carta Abierta se enfoca en eso. No es competencia de nadie, no es uno más que el otro, no. Es complemento de uno de los muchos proyectos e ideas y sueños que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Sí, y fíjate qué tan ridícula y qué tan ridículo es ese miedo, ¿no? Porque imaginemos que es una ciudad. En ese pensamiento, pues, ¿para qué hay varias iglesias en la ciudad? Nada más que haya una, porque, digamos, serían competencia, ¿no? Y para nada, o sea, yo creo que el Señor quiere que haya, digamos, ponen en ese ejemplo de las iglesias, que haya iglesias en cada colonia, o sea, el Señor eso chido. Es lo que Él quiere, o sea, que haya iglesias en cada colonia, así como Él también busca y quiere, y eso es algo que también debe animarte y no desanimarte, que no porque ya haya muchos proyectos significa que el tuyo no va a pegar, o sea, claro. O que vaya a competir. Yo creo que al final, por algo ese sueño está siendo depositado en ti, porque hay personas. Yo creo que de esto jamás va a haber suficiente, o nunca va a decir como, ay, ya es demasiado. No, yo creo que de esto sí es de lo que deberían de estar inundadas las redes, de esto sí deberían de estar inundados los diferentes aplicaciones, plataformas. Hagamos Oxxos cristianos. De buen contenido. Es más, yo animaría a los que nos están viendo que ustedes también grábense y hagan en vivos, grábense y compartan de su fe en redes sociales. No importa que ya haya muchas personas haciéndolo, tú no aviéntate y hazlo. Y yo ya para concluir con este asalto de fe, es animarlos. Ahora sí, va el reto de la semana. ¿Cuál es el reto challenge de Eduardo esta semana? Lánzate. Lánzate, no tengas miedo de lanzarte. Va a haber muchos peros, va a haber muchos, digamos, obstáculos al parecer, mucho miedo a tantas cosas, a lo que ya mencionamos, al qué dirán, miedo que si van a haber suficientes recursos, incluso miedo dudando de tu propia capacidad que Dios te ha dado, de tus dones, de tus talentos, diciendo, es que yo no creo que yo sea lo suficientemente bueno. Y eso es lo que me encanta del Señor. Digamos que tú y yo no somos. Yo no me considero que sea acá súper bueno ni nada. Al contrario, yo tengo muchas fallas. Pero ahí se ve la divinidad de Dios. Exacto, o sea, cómo nuestras vidas. Usa instrumentos, usa como vasijas a personas rotas, a personas en proceso como tú y como yo. Claro. Ahí se ve la gloria de Dios, ¿no? Entonces, por esa parte yo te animo a que no permitas que esos peros te detengan a dar ese salto de fe. Así que yo te animo, lánzate. También sé prudente, también yo creo que también debes de tener discernimiento para distinguir qué proyectos vienen de Dios, qué proyectos tal vez no vienen de Dios, y para animarlos, y yo creo que eso sería como la tarea, que también tarea es para Iván, para mí, para todos los que nos están viendo, es busca en la palabra de Dios esa respuesta, busca en la oración, en palabra de Dios primeramente y luego en oración, bueno, al mismo nivel, ¿no? Sí, oración y palabra de Dios, van de la mano.
lee la Biblia, busca en la Biblia, consume la palabra, porque dijo un pastor de La Roca, Alex Hoyos, para conocer la voluntad no escrita de Dios, debes de conocer la voluntad escrita de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Exacto. Lee la Biblia. En la Biblia están las respuestas que tú buscas y ahí Dios te va a dar como te va a dar la dirección para tu vida y para ahora sí, encontrar esos planes, encontrar la dirección para esos planes y como dice la palabra de Dios, Dios tiene planes para bien, para darnos una esperanza y lo mejor para nuestras vidas. Así que yo los animo a eso, los animo a que apaguen ese miedo, que el miedo es lo contrario a la fe. Y quiero leerles una palabra así para terminar, que es que ahorita que busqué la otra, se me perdió. A ver, déjame, aquí lo tengo. Dice, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? De los que le buscan. Busca a Dios y ahí encontrarás tu palabra y animarte a eso otra vez. Si se te escapó, acá andabas en la tarea o trabajando, comiendo unos taquitos, unas quesadillas, da ese salto de fe, no tengas miedo, por el contrario, ten fe y te aseguro que el Señor te va a llevar a lugares y va a hacer de tus proyectos lo mejor de lo que tú jamás has imaginado. Así es, sin fe es imposible agradar a Dios, así que me encantan tus retos. De hecho, deberíamos de ponernos cada semana. El reto de la semana es, pues muchas gracias, Edu, neta que la primera vez que hablamos de esto en marzo, me puse todo lo que hablamos en carta abierta, ¿no? Y lo decías, ¿no? Que Dios nos va a poner en lugares que no pensamos, en lugares que tal vez antes o en tu presente, que no has iniciado ese proyecto, lo ves inalcanzable, pero una vez que confías y tienes fe y accionas, neta que vas a estar en lugares que ni ahorita que no te imaginas. Entonces, claro, no lo hacemos por llegar a esos lugares, ¿no? Lo hacemos para glorificar y honrar, pero cuando somos obedientes, Dios pone todo lo demás, así que Dios ha sido y es muy bueno en este tiempo, en esta temporada y por siempre, eternamente, y lo podemos ver, ¿no? Ahorita sí lo podemos ver tangiblemente, pero independientemente, aún cuando no lo podamos ver, sigue siendo bueno. Amén. Así que salgo ministrado, salgo yo también. Acá por atrás, pero sí, algo más que agregar, Eddie. Toda la gloria para Dios, es algo que no debemos olvidar, lo hablamos la semana pasada, todo es para la gloria y honra del Señor y vamos a darle con todos. Si tú tienes un proyecto, si tienes alguna idea, mándanos un mensaje al Instagram de Carta Abierta, queremos verlo, queremos escucharte, si tenemos palabra, te vamos a dar palabra, claro. Somos varios chicos que estamos ahí involucrados, así que claro que hay palabra para ti. Queremos apoyarte, queremos animarte y exhortarte a hacer lo bueno. Así que, bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias a nuestros patrocinadores una vez más, Gustavo Figueroa, Puerta de la Fe, Púrpura Real. Y un saludo a mi tío y a Jorge, a Cintia, mis líderes. Muchas gracias a José, que está detrás de cámara, y al famosísimo e inigualable Javi, siempre sonriente. Así que muchísimas gracias por ver este episodio número 001. No está Aro el día de hoy, pero lo veremos muy pronto. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.